Continuamos el desarrollo del contenido del protocolo de investigación y en este video vamos a enmarcarnos en el marco teórico conceptual. En este apartado debemos dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la base teórica? ¿Qué se sabe hasta ahora? Su desarrollo permitirá integrar en forma coherente la información para luego interpretar los resultados. Es el espacio del investigador que le permite describir, comprender, explicar e interpretar el problema desde un plano teórico. Permite ampliar la descripción y análisis del problema. Orienta hacia la organización de datos o hechos significativos para descubrir relaciones de un problema con la teoría existente. Integra la teoría a la investigación. Al contenido lo podemos organizar de la siguiente manera: antecedentes y marco conceptual. Antecedentes son los conocimientos sobre el tema o área problema, investigaciones o estudios que se han hecho con anterioridad respecto a la o las variables en estudio, que debería corresponder de lo general a lo más específico. Antecedentes de otras investigaciones. ¿Qué metodologías, procedimientos, instrumentos, resultados se han obtenido y recomendaciones hay al respecto? Orienta al lector sobre lo que ya se conoce el problema. Y el marco conceptual son conceptos, si entiende el investigador que debe estar explicitado, son aquellos conceptos que tienen cierta coherencia y dan un marco referencial o institucional al tema de estudio. Se espera entonces que en este apartado se organice la literatura que ha revisado de una forma coherente en función del problema de investigación. ¿Cómo se elabora? En una primera instancia debe haber una revisión de la literatura y en una segunda instancia, una vez revisada, viene el proceso de la redacción y dejar plasmado ese contenido en el ítem marco teórico conceptual. Con respecto a la revisión, las revisiones constituyen un tipo de investigación que utiliza fuentes de información bibliográfica para obtener resultados de investigaciones de otros autores, con el objetivo de dar respuesta a una pregunta de investigación, o también para actualizar el conocimiento sobre una temática. Existen criterios de búsqueda, criterios de selección de los artículos a incluir, análisis del resultado y síntesis de la información. Los tipos de búsqueda bibliográficas pueden ser retrospectivas, que se trata de encontrar artículos ya publicados, y prospectiva es cuando, para estar actualizado, nos interesa conocer todo lo que se va publicando sobre un tema específico y se pueden generar alertas. La búsqueda puede ser a través de libros de textos, revistas arbitradas, que son aquellas que han tenido un proceso de evaluación, en bases de datos nacionales e internacionales. Para considerar los criterios de búsqueda, debemos tener en cuenta qué tipo de diseño o diseño de estudio tiene interés el investigador para generar su marco referencial. ¿Qué palabras claves? Y considerar los operadores booleanos, que lo vamos a ver más adelante. Si esa búsqueda se va a hacer en varios idiomas, español, inglés, y tener en cuenta las limitaciones del idioma. ¿Por qué? Porque es posible que si uno busca solo artículos científicos en español no encuentre artículos más recientes o más relevantes, ya que el mayor volumen de la información científica se publica en inglés. Seleccionar palabras claves, existen dos estrategias. Por un lado, puede ser a través de la búsqueda de textos libres o a través de vocabulario, que se llaman vocabulario controlado, que son los descriptores, términos mesh. Hay que considerar que cuando se realiza la búsqueda y las frases son entrecomillados, es textual, se puede truncar y usar parte de ese texto, que es a través del uso de un asterisco. Se puede usar preposiciones o conectores. Estas son una de las estrategias que a través de palabras claves podemos realizar búsquedas. Ahondando en los criterios de selección, el periodo es determinar el periodo de tiempo que la bibliografía debería abarcar. Por ejemplo, consultar en los últimos 5 o 10 años. Tipo de estudio, por ejemplo, considerar si voy a
centrarme en estudios epidemiológicos, descriptivos, si son analíticos, que sean en humanos, en adultos, por ejemplo, de 20 a 60 años, pensando en la población económicamente activa, mujeres y hombres, si la búsqueda va a ser regional y mundial. Las variables del estudio. ¿Qué posibles variables de estudio podemos encontrar en nuestra disciplina? Como variables, patología, rama de actividad, ocupación, lugar de trabajo, factor de riesgo, lugar geográfico del país, antigüedad laboral, género, entre otras. Y las palabras claves para introducir los motores de búsqueda, recordar que es más amplio si la búsqueda es en términos de español, inglés o portugués. Son aquellas palabras claves del texto que aparecen en el título o en el resumen del artículo. ¿Cómo hacemos referencia a la revisión? Existen una serie de normas de publicación científica. A nuestro alcance y las más cercanas son las guías APA, que sobre todo lo usan las revistas de psicología, de ciencias sociales y de humanidades, pero las que usan el área médica y se publica en las revistas médicas es el estilo Vancouver, que es este estilo que nosotros debemos emplear para el diseño del protocolo y cuando realizamos las referencias en los trabajos de investigación o en publicaciones o en búsqueda de referencias bibliográficas. Debemos usar entonces el estilo Vancouver. Algunas de las características que tiene la citación Vancouver es que asigna un número a cada referencia bibliográfica cuando está citada. Debe ser utilizado un número aún cuando el autor se nombra en el cuerpo del texto. Ese número debe ser arábigo y según el orden de aparición con las citas colocadas entre paréntesis. Una publicación y su autor o autores serán citados solo una vez. El número original asignado a la referencia puede ser reusado y debería ser reusado cada vez que la referencia sea citada en el texto sin tener en cuenta su posición. Al citar un estudio, mencionar únicamente el apellido del primer autor sin agregar et al o col. Cuando se citan referencias múltiples en un lugar dado en el texto, debe usarse un guión para unir el primer y el último número que sean inclusivos. Se usa coma sin espacio para separar los números no inclusivos. Por ejemplo, de cita múltiple, allí lo muestra 2 a la 5, la 7 y la 10, que es lo mismo que decir citas 2, 3, 4, 5, 7 y 10. Otro tema de interés mencionar es que la lista de referencias se coloca al final del texto y son numeradas en el mismo orden que aparecen en el cuerpo del texto. En las referencias de trabajo aceptados pero aún inéditos debe indicarse el término en prensa y las referencias deben ser cotejadas por el autor con las fuentes originales. Eso es un concepto importante. En definitiva, entonces, ¿cómo se elabora el marco teórico conceptual? Primeramente se hace una revisión de la literatura, se debe comentar la bibliografía más relevante de forma sintética y realizar un análisis crítico de los estudios sobre el tema. Las citas deberían tener como máximo 5 o 10 años de antigüedad, que pueden ser informes, conceptos y definiciones teóricas que den fundamento al problema planteado. Y finalmente la redacción, que debe incluir las referencias bibliográficas en el mismo orden que son citadas. Todas las aseveraciones que se escriban deben tener la correspondiente cita bibliográfica al final del texto. Evitar copiar textualmente frases de la fuente revisada. Es la interpretación que se hace sobre el trabajo de otros. Es lo que debemos hacer, es parafrasear. Eso demuestra que se entendió lo que se leyó. Implica describir, interpretar y evaluar el material sobre el tema del que se escribe, de tal manera que la voz del autor del trabajo sea evidente. Si es una redacción textual, va entrecomillado el texto y al final su correspondiente cita. Dando continuidad al desarrollo del análisis del contenido del protocolo, a partir de esta diapo vamos a explicar en qué consisten los objetivos, general y específico.
Cuando se plantean los objetivos en el protocolo de investigación, respondemos a la pregunta ¿para qué? Es conveniente hacer una distinción entre el objetivo principal o general y los objetivos específicos. El principal o general es el propósito central del proyecto y los específicos son especificaciones o pasos que hay que dar para alcanzar a consolidar el objetivo general y su redacción, tanto del principal como el específico, debe ir en verbo infinitivo. Como decíamos, el objetivo general es el propósito central del proyecto, es una forma de tener una visión general del tema, hacia dónde apunta nuestro proyecto. Puede llegar a ser similar al título del protocolo del proyecto de investigación, y para definir cómo vamos a lograr nuestro objetivo nos preguntamos, ¿dónde lo vamos a realizar? ¿Corresponde al lugar? ¿En qué tiempo? ¿El periodo? ¿El año? Destinatarios, cuál es el colectivo, el público objetivo. Es amplio y a veces requiere más de una investigación para responderlo completamente. Los objetivos específicos son un desarrollo pormenorizado del objetivo general. También se escriben, como lo mencionamos, en verbo infinitivo. Suele exponerse generalmente 3 y se ordenan del menos complejo al más complejo o de forma cronológica. Un objetivo tiene que ser medible, observable, realizable, concreto, lógico y pertinente. Delimitan y precisan cada uno de los aspectos de las variables de interés vinculadas al problema de estudio. Deben indicar con precisión las acciones a desarrollar y las variables a estudiar para lograr dar respuesta. Están enfocados a aspectos parciales de la totalidad del problema que sí están al alcance directo del estudio. La experiencia muestra que las deficiencias en la formulación de los objetivos específicos es la principal causa de deficiencias en el diseño del proyecto, y el objetivo específico expone logros que se esperan del proyecto. Tienen que ser además realistas, que sea razonable esperar que se logre dentro de los límites de tiempo establecidos y con los recursos que se cuentan para darle continuidad y aplicar el proyecto, ejecutarlo. Debe redactarse de forma tal que sea posible entonces observar sus logros y que se pueda evaluar el éxito o el fracaso de ese proyecto.